Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy verdaderamente me sorprendió mucho el impacto mediático que tuvo y las críticas ácidas que tuvo la presencia del presidente Santiago Peña a la Junta de Gobierno, a la sede del local de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Verdaderamente hay veces que pienso, también escuchar algunos comentarios de políticos de la oposición. A mí me sorprende muchas veces cómo es que lo anecdótico o algo que debe considerarse un hecho normal en la democracia se desfigure con comentarios que me parece que no se compadecen con la realidad. Que el presidente Santiago Peña haya visitado la sede del Partido Colorado o la sede de otro partido político, me parece que es un acto esencialmente republicano, porque el presidente de la República fue a rendir cuentas, o por lo menos a decir qué estaba haciendo con el gobierno. No sé si a rendir cuentas. Tampoco se va a rendir cuentas al Congreso. Se va a decir qué está haciendo en un año de gestión gubernamental. Yo recuerdo cuando era director de la ITIPUBI Nacional, mi partido también me había solicitado que asistiera a una sesión del directorio partidario para explicar, o si quieren decir ustedes, rendir cuentas de lo que yo estaba haciendo al frente de la ITIPUBI Nacional. Y no tuve ningún problema en concurrir, como tampoco tuve el problema en ser el único director de la ITIPUBI Nacional que compadeció ante una cita de la Cámara de Diputados, sin poner ninguna acción de amparo, ninguna acción de inconstitucional. Me fui, hice acto presente, porque creo que los hombres públicos nos debemos la transparencia y nos debemos explicar que estamos haciendo función de gobierno. Pero también recuerdo cuando Nicanor Duarte Frutos, en el año 2003, visitó la sede de mi partido Liberal Radical Auténtico y nadie se rasgó las vestiduras. Y también recuerdo cuando Mario Abdo Benítez también concurrió a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Y también recuerdo cuando yo en persona concurrí a la Junta, no a la Junta, a la sede del Partido Colorado, que en aquel entonces estaba presidido por José Alberto Alderete. ¿A los efectos de qué? A los efectos de solicitar la colaboración del Partido Colorado para las reivindicaciones que íbamos a llevar adelante en la negociación con Brasil en el periodo Lugo-Lula. Eso es normal en democracia. Eso no nos tiene que asustar. A mí lo que muchas veces me preocupa, y eso creo que tiene que ver, y eso explica por qué el vacío, por qué Peña gobierna solo y no tiene oposición. A mí me preocupa que la oposición eleve su voz por un acto esencialmente republicano, por un acto que tiene sentido político, porque Peña necesita, en primer término, Peña no necesita cooptar a la oposición. Lo que Peña necesita es tener, sí, cierto, la cooperación del partido que le llevó al gobierno. Y veremos hasta cuándo funciona esta unidad político-partidaria del Partido Colorado. Ya varias veces hemos dicho, al Partido Colorado le ha resultado muy bien la ecuación de ser oposición al mismo tiempo y ser gobierno. Bueno, hoy le están acompañando la gestión a Santiago Peña. Que siga eso adelante, que sean los colorados los responsables del gobierno. Y es natural que quien gobierne sea el que construya la gobernabilidad. La gobernabilidad no construyen las fuerzas opositoras. Las fuerzas opositoras en un país desorganizado como el nuestro tienden a la entropía. ¿Qué es la entropía? El caos del sistema. Cosa que yo considero que es un error, pero esa es la tendencia que tenemos. Pero aquí en el Paraguay ni siquiera la oposición tiende a la entropía, o sea, a generar un caos dentro del sistema, sino que la oposición está tan perdida que no sabe qué hacer. Y a mí me sorprende eso, que se cuestione un hecho anecdótico, repito, anecdótico, y un hecho que tiene que ver con la lógica de la gobernabilidad que Peña tiene que buscar, y la primera gobernabilidad la tiene que buscar dentro de su casa, dentro de su familia política, que es el Partido Colorado, que a mí me parece que es lo más natural. Ahora bien,
me parece que, no entiendo cómo es que la oposición, por ejemplo, no ha expresado una sola opinión con respecto al acuerdo Paraguay-Brasil dentro de la ITIPU binacional. Si es positivo, si es negativo. No sabemos por qué la oposición, algunos sí quizás, personas individuales, no cuestionan que el presidente Peña esté jugándose su destino político, avalando la conducta de parlamentarios, como en este caso Galeano, Erico Galeano, que está procesado por una causa muy pesada, que es la causa del narcotráfico. El presidente de la República no tiene por qué asociar la presidencia de la República o la gestión de las políticas públicas con el destino individual de cada parlamentario. Pero también la oposición está muda en todas esas cosas. No sabemos por qué la oposición no cuestiona cuál va a ser la política energética del Paraguay. No sabemos, la oposición todavía no nos ha dicho qué se va a hacer. No le preguntó al presidente Peña qué se va a hacer con el dinero que en 3 años, el año 24, 25 y 26, va a entrar por el acuerdo de Itaipú. Tampoco no sabemos si la oposición está reclamando que esos fondos pasen por el Parlamento o se gasten en paralelo al presupuesto general de gasto de la nación. Yo creo que hay una serie de cosas que le van a dar otro nivel y otro ángulo a la política paraguaya. Yo no creo que nosotros o los paraguayos no merezcamos un gobierno que actúe vacío, sin que nadie esté enfrente. Peña necesita oposición, pero necesita una oposición que le haga una oposición en serio. Y en serio no quiere decir gritar, tirar vaso de agua o hacer cualquier acto histriónico. En serio quiere decir preguntarle cómo vamos a mejorar la educación en el Paraguay. Preguntar cómo vamos a pagar la deuda que tiene el IPS. Preguntar cómo vamos a hacer la reforma fiscal. Al final hicimos la superintendencia de pensiones, pero todavía no hemos hecho el trabajo que sí le va a dar sostenibilidad a la economía pública paraguaya y a la macroeconomía paraguaya, que es la reforma de las cajas fiscales. Para eso le tenemos hoy a César Barreto para hablar de eso. O sea, hay temas que son tan importantes que a mí me sorprende que la oposición no se pregunte, bueno, ¿cómo vamos a gestionar la ANDE? Para que la ANDE pueda aumentar su capacidad infraestructural y asegurar el abastecimiento energético en el Paraguay. No sabemos cuál va a ser la proyección. La oposición no le pregunta al gobierno cuál va a ser el consumo de la energía eléctrica aquí a 10, a 20, a 30 años. Hay cosas que son fundamentales. A mí me parece, honestamente, que administrar el detalle y no tener una visión estratégica de la política aleja el proceso político del proceso histórico. Cuando el proceso político se aleja del proceso histórico, del eje histórico, lo único que estamos haciendo es repetir payasadas, repetir lo mismo de siempre. Estamos habilitando de nuevo, allanando el camino a un continuismo que el Paraguay no puede seguir soportando. Entonces los señores de la oposición tienen que dejar de lado lo anecdótico y tienen que encarar el trabajo político de refutar, contrariar, controlar, fiscalizar, como corresponde el trabajo del presidente Santiago Peña. Y dejarse, como decimos en el lenguaje nuestro, dejar de lado la huireza, el huiroreí. Necesitamos una oposición seria que sea capaz, que tenga la herramienta para rectificar los errores que comete el señor Santiago Peña. Si no somos capaces de hacer eso, le estamos perjudicando al Paraguay. Le estamos perjudicando al gobierno de Peña y le estamos perjudicando a la oposición en general. Enseguida, con César Barreto y después con Camilo Suárez.